Hola a todos, les doy un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el equilibrio de una partícula. Es en el tema en la materia, mejor dicho, de física. Primeramente vamos a hablar de la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares. Aquí tengo una figura. La figura, bueno, pues la figura fue extraída del libro de mecánica vectorial para ingenieros, en el apartado de estática, de los autores Beer, Johnston, Masurek y Eisenberg. Entonces, bueno, tenemos esta figura en la cual aparecen dos fuerzas, que son las componentes rectangulares de la fuerza F, que tenemos aquí. La fuerza F, cuando se hace la proyección sobre el eje X, de esa misma fuerza sobre el eje X, entonces le vamos a llamar F de X. Para hacer esto, tenemos que construir un rectángulo o un cuadrado, según sea. Todos se llaman componentes rectangulares. Y bueno, la proyección en el eje X va a ser F de X. Y la proyección sobre el eje Y sería F de Y. Entonces, y bueno, pues esta fuerza, pues obviamente tiene un ángulo con respecto al eje X. Entonces, esta es la descomposición de un vector, de una fuerza, en sus componentes rectangulares. Recordemos que un vector, pues, es una fuerza. En este caso, o mejor dicho, una fuerza es un vector. Bien, ahora, este, sabemos, utilizando un poco de trigonometría, si tenemos, si hacemos la función trigonométrica, la definimos con respecto al ángulo teta, el coseno de teta, si hacemos el coseno de teta, pues el coseno de teta se define como el cateto adyacente, que sería f de x, entre la hipotenusa, que es f. Entonces aquí lo tenemos, es f de x entre f. Ahora bien, si nosotros despejamos a f, la fuerza f, f de x, perdón, la componente rectangular, si hacemos el despeje de la componente, entonces f que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado, y le damos vuelta a la ecuación y entonces nos queda así. F de x igual a f por el coseno de teta. Si hacemos lo mismo, ahora con la función seno, podemos ver el seno de teta, se define como el cateto opuesto con respecto al ángulo teta, sería el cateto opuesto. El cateto opuesto sería esta línea punteada, pero sabemos que sería la misma magnitud que f de y. Entonces, sería f de y, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es f. Entonces, el seno de teta es igual a f de y entre f, y despejando a f de y, que es la componente rectangular, pues entonces me queda en términos de la fuerza y multiplicado por el seno de teta. Entonces aquí vemos que si yo quiero determinar la componente rectangular de una fuerza en f de x, entonces solamente multiplico la fuerza por el coseno del ángulo, coseno de teta, el ángulo medido con respecto al eje x. Y f de y igual sería, multiplicamos, hay que hacer el producto de f por el seno del ángulo. Bien, ahora tenemos una ecuación más en la cual, bueno, pues si yo quiero determinar el ángulo, si no sé el ángulo, por ejemplo, sé las componentes rectangulares, pero no sé el ángulo, entonces con la función tangente, la tangente de teta, sabemos que se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si el cateto opuesto es f de y, entonces es f de y entre f de x. Despejando el ángulo, la tangente pasa al otro lado como tangente inversa, y pues sería f de y entre f de x. De esa manera podemos
determinar el ángulo, si no sé el ángulo. Bien, ahora, hablando de la condición de equilibrio, cuando un sistema de fuerzas se encuentra en equilibrio, bueno, aquí tenemos un sistema de fuerzas, el cual extraída del libro en comento. Entonces aquí vemos que tenemos 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4. Tenemos ese sistema de fuerzas. Aplicando el método del polígono, veríamos que si vamos tomando esa fuerza, empezamos por F1 y luego ponemos de la punta de esa fuerza, trazamos F2, luego de la punta de esa fuerza trazamos F3, y luego de la punta de esa fuerza trazamos F4, pues vemos que nos da un polígono cerrado, nos da una figura cerrada. Entonces aquí vemos que el sistema está en equilibrio. Quiere decir, ¿qué significa eso? Pues si nosotros hacemos la sumatoria, la suma de las fuerzas, de las componentes rectangulares de cada una de esas fuerzas, si hacemos la sumatoria en X, pues entonces me va a dar que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Tiene que ser forzosamente igual a 0. Igual las componentes rectangulares, la sumatoria de las fuerzas en Y también debe ser igual a 0. ¿Y qué significa eso? Pues significa que no existe una resultante como tal. No va a haber una resultante, entonces, puesto que las componentes rectangulares son igual a 0, se cancelan todas las fuerzas y quiere decir que el cuerpo o la partícula pues no está en movimiento, está en reposo. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0, es la condición de equilibrio estático, y la sumatoria de F de Y también debe ser igual a 0. ¿Sí? Esto indica entonces que el cuerpo no se mueve hacia ningún lado. Ahora bien, si el sistema no está en equilibrio, ¿qué pasa si no está en equilibrio? Bueno, pues vamos a tener eh, que va a haber forzosamente habría una resultante, ¿sí? Significaría que el sistema tiende a moverse en un sentido, en una dirección, y con cierta magnitud. Entonces, la resultante en ese caso, pues sería igual, empleando el teorema de Pitágoras, pues tendríamos que la fuerza resultante, que la vamos a designar como R, debe ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado, y de esa manera obtenemos la resultante. Y igual como lo hicimos hace un momento con las componentes rectangulares, pues también para calcular el ángulo θ debe ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, en ese caso, cuando tenemos una resultante, entonces habría que utilizar estas fórmulas para determinar la resultante y su dirección, el ángulo. Vamos a ver un ejemplo donde aplicamos estas fórmulas. Aquí tenemos una situación extraída igual del libro en comento. Tenemos un diagrama espacial en el cual hay una situación donde tenemos una caja en la cual está sujeta en el punto A por dos cables, uno hacia un edificio que tiene una polea en B, en el punto B, y el otro hacia el otro edificio en el punto C. Hay dos personas tirando hacia abajo para poder levantar ese peso. Entonces,
se levanta ese peso para que el camión pueda llegar, instalarse y luego soltar ese peso. Y bueno, pues el camión se lo pueda llevar. Entonces aquí tenemos que hay esas, obviamente va a haber una tensión en las cuerdas, en los cables que tenemos ahí, ¿sí? Hablamos de un cable, bueno, pues entonces vamos a tener, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esa situación, tendríamos esta figura en el cual, bueno, se representa la tensión de AC, la tensión en el cable AC, ¿sí? En esa porción del cable, que tiene un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Y la tensión de AB, que tiene un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Y pues tenemos el peso, el, el propio peso de la caja, que en este caso son 736 newtons. Entonces, bueno, pues si se realiza la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, tal como lo veíamos con la ecuación que veíamos hace un momento, la condición de equilibrio, se supone que el sistema está en equilibrio al momento que se levantó la caja y nos dio esos ángulos. Entonces, bueno, en ese caso vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X, como hay dos fuerzas que tienen un ángulo con respecto al horizontal, ¿sí? Bueno, también el peso tiene este, una fuerza, la fuerza se está ejerciendo sobre el eje Y. Esa fuerza, lo que es el peso, no tiene acción sobre el eje X. Las que tienen acción sobre el eje X, sería la tensión de AC y la tensión de AB. Entonces solamente habría esas dos. Aquí hay algo importante que vamos a considerar una convención de signos, como en el plano cartesiano. Si la fuerza o la componente rectangular, mejor dicho, está hacia la izquierda, entonces esta va a ser negativa. Quiere decir que la componente rectangular de la tensión en AB va a ser negativa, ¿sí? Tal como la vemos aquí, por eso se resta menos TAB de X. Y si la componente rectangular apunta hacia la derecha, entonces vamos a tener que esa componente va a ser positiva. Entonces, por eso es la tensión en AC de X menos la tensión de AB en X, y estas dos tensiones pues deben de ser igual a cero para que se encuentre en equilibrio estático. Y la sumatoria de las fuerzas en Y sería pues algo similar, nada más que ahora vamos a considerar las fuerzas que actúan sobre el eje Y. Entonces, aquí tendríamos que la componente rectangular de la tensión en AB, ¿sí? Pero sobre Y, entonces va a ser TABY más TAC, más TACY, otra vez por la convención de signo. Si la fuerza apunta hacia arriba, debe ser positiva. Si apunta hacia abajo, debe ser negativa. Entonces, por eso las tensiones de AB y la tensión de AC en Y, como irían hacia arriba, ¿sí? Estas componentes rectangulares, pues entonces esas dos se tienen que sumar. Y luego, bueno, tendríamos menos el peso en sí, que serían 736 newtons, hacia abajo. Por eso es negativo. Bien, ahora, si necesitamos calcular cada una de las componentes rectangulares de, de las, de las fuerzas indicadas aquí. Entonces vamos a obtener las componentes rectangulares de esas tensiones en base a los ángulos dados. Pues bien, por ejemplo, para poder determinar la tensión de AC en X, ¿sí? Regresando a nuestro cuerpo, nuestro diagrama de cuerpo libre, la tensión de AC en X tiene un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Por lo tanto,
Si es en X, sabemos que hay que utilizar la función coseno, como lo decíamos hace un momento. Entonces debe ser la fuerza que este hace, la tensión en AC, por el coseno de 30 grados. Ahora, si la quiero en Y, pues nada más, en lugar de multiplicar por el coseno, multiplicamos por el seno. Entonces debe ser TAC por el seno de 30 grados. Bien, ya tenemos la de AC. Ahora las tensiones en AB. Sería pues de manera similar. El ángulo de la tensión de AB tiene un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal. Entonces, si quiero la tensión de AB en X, pues vamos a tener que debe ser TAB por el coseno de 50 grados. La fuerza, la tensión de AB por el coseno de 50 grados. Y si la quiero para Y, entonces es TAB por el seno de 50 grados. Muy bien. Ahora bien, si hacemos la sustitución de esas componentes rectangulares en las sumatorias de fuerzas que determinamos acá, ¿sí? Estas son las sumatorias de las fuerzas, que es la condición de equilibrio. Entonces, si hacemos esa sustitución, pues entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que, para el primer caso, que sería TACX menos TABX. Entonces, TAC en X es TAC por el coseno de 30 grados, menos TAB en X, que es TAB por el coseno de 50 grados. Debe ser igual a 0. Y ahora bien, si hacemos en este caso, calculando, si hacemos el cálculo del coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados en nuestra calculadora, pues es 0.8660 de TAC. Es importante que al momento de que hagan el cálculo del coseno de 30 y el coseno de 50 grados, se aseguren que la calculadora científica se encuentre en el modo de grados sexagesimales, que viene siendo, eso lo podemos notar si en la parte superior de la pantalla de nuestra calculadora tiene una D. Vemos ahí que tiene una D en la parte superior. Eso significa que está en el modo de grados sexagesimales, porque también la puedo tener en modo de radianes o en modo de grados centesimales. En el modo de radianes tendríamos una R mayúscula en la parte superior de la pantalla. Y si está en grados sexagesimales, tendríamos una G. Entonces debe tener una D en la parte superior de la pantalla. Igual si lo haces con tu computadora, con la calculadora científica, y nos vamos a la opción de ver, y le damos en la parte de modo de científica, y bueno, pues si le ponemos 30 grados, yo quiero el ángulo de 30 grados, aquí en este caso, aquí me aseguro, aquí tiene las tres opciones que les comentaba hace un momento, pero aquí está pues en palabras, digamos, son grados sexagesimales, que es la opción que por default está el modo de radianes y está el modo de grados centesimales. Entonces lo queremos así, en grados sexagesimales. Entonces le ponemos 30 grados, el coseno de 30 grados. Aquí tenemos las funciones seno, sin, coseno y tangente. En su calculadora científica, bueno, pues ahí está un poco arriba de la parte media de la calculadora. Entonces, si le ponemos 30 y le damos cos, entonces aquí ya me da 0.8660. Entonces sería 0.8660. Como es un valor numérico, lo pongo primero y después la variable TAC. Matemáticamente así debe ser. Y el coseno de 50 grados, y limpiamos pantallas en nuestra calculadora. Y ahora le ponemos 50 grados y tiene la misma función coseno. Y eso me da 0.6427. Pero el quinto decimal es un 8, entonces estamos redondeando a 4 cifras significativas. Entonces sería 0.6428.
.6428 de TAB. Muy bien, entonces así quedaría nuestra ecuación 1. Haciendo lo mismo, algo similar con la ecuación 2, pues en este caso, para la sumatoria de las fuerzas en Y, tengo que es TABY más TACY. Entonces TABY son TAB por el seno de 50 grados y TACY es TAC por el seno de 30 grados. Lo tenemos. Y pues menos 736 newton, que es el peso. Entonces, lo mismo, nuestra calculadora podemos calcular el ángulo, el seno de 50 grados. Entonces, si le ponemos aquí 50 grados, ahora la función seno me da .7660. Redondeado a 4 decimales, ahí está. Y el seno de 30 grados, tenemos pantalla, 30 grados, seno, y es .5. Entonces, por eso nos da .5 de TAC. Igual invertimos primero el valor numérico y después la variable. Y la fuerza que ya tengo, que es el peso de la caja, la pasamos al lado derecho. ¿Sí? Está negativo, pasa positivo. 736 newtons. Entonces, bueno, de esa manera tenemos esas dos ecuaciones. Yo quiero determinar, la cuestión aquí es determinar cuánto es la tensión, cuál es la tensión del cable. Recordamos acá en la figura. Yo quiero saber cuál es la tensión del cable en AB y cuál es la tensión del cable en AC. ¿Sí? Cuánta fuerza está soportando cada una de esas tensiones. Eso me sirve, por ejemplo, para saber si el cable o la cuerda que estoy utilizando, si va a resistir el peso de la caja, por ejemplo. Entonces, todo cable, toda cuerda tiene un límite a la tensión. Entonces, sabiendo la tensión, yo puedo determinar qué tipo de cable voy a usar. Si va a ser una cuerda de X-tle es suficiente, o si tengo que utilizar un cable de acero, por ejemplo. Entonces, pues aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos quedó este sistema de ecuaciones. Entonces, ahora vamos a tener, si tenemos ese sistema de ecuaciones y ordenando un poco el sistema de ecuaciones, pues tendríamos que, primero voy a poner a la tensión de AB. Entonces aquí nada más lo que hice fue invertir. Primero pongo menos 6428 de TAB y más 0.8660 de TAC. Solamente invertí estos dos valores. Y pues la otra ecuación, esa pasa igual, tal como está. En esa no hay ningún problema. Una vez que ya tengo en nuestro sistema de ecuaciones, habría que utilizar algún método para poder resolver para TAC y para TAB. O sea, hay que determinar las, las dos tensiones. En este caso vamos a utilizar el método de suma y resta. Vamos a emplear ese método, ¿sí? Por la facilidad que implica. Entonces, bueno, nuevamente tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Para emplear el método de suma y resta, lo que vamos a hacer, como en este caso yo tengo que la fuerza TAB, los términos para la tensión de AB, uno es negativo y el otro es positivo. Entonces vamos a utilizar los coeficientes numéricos que acompañan a la variable, a la tensión de AB, para multiplicar. Lo que se hace es la ecuación 1 la voy a multiplicar completa por el coeficiente que tiene TAB en la segunda ecuación. Por eso aquí lo tenemos 0.7660. Lo puse entre paréntesis representando que es un producto, es una multiplicación de toda la primera ecuación por el
coeficiente de la segunda ecuación de TAB. Y la segunda ecuación deberá ser multiplicada por el coeficiente que tiene TAB en la primera ecuación, que es 0.6428. Igual está entre paréntesis para indicar que se trata de un producto. Entonces, bueno, al realizar la multiplicación, yo tengo que multiplico 0.7660 por 0.6428. Obviamente hay que conservar el signo, ¿verdad? Más por menos me da menos, y me da 0.4924, ya redondeado a 4 decimales de TAB. Si multiplicamos 0.7660 por 0.8660, me da 0.6634 de TAC. Igual a 0.7660 por 0, pues me da 0. En la segunda ecuación, 0.6428 por 0.7660, pues obviamente, como son los mismos valores que me dieron en la ecuación de arriba, pues también me va a dar 0.4924. Esto es con la finalidad de eliminar a TAB, precisamente. Ahorita que hagamos la suma. Entonces, multiplicamos ahora 0.6428 por 0.5 y me da 0.3214. Y 0.6428 por 736 me da 473.10 newton. En este caso, para la fuerza es suficiente dejar 2 decimales. Entonces, una vez que ya lo tenemos de esa manera, pues vamos a realizar la suma de los términos, de cada uno de los términos de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, haciendo la suma, si sumamos para TAB, pues obviamente me va a dar 0, puesto que los coeficientes son igualitos y uno es positivo y el otro negativo, me da 0. Para TAC, sumamos 0.6634 más 0.3214, me da 0.9848 de TAC. Y ahora sumamos 0 más 473.10, pues obviamente me da 473.10 newton. Entonces me queda de esta forma. Observemos que ya me quedó únicamente una variable, que es TAC. Entonces, pues, si hago el despeje para TAC, lo que hay que hacer es, simple y sencillamente, como 0.9848 está multiplicando a TAC, pasa dividiendo a 473.10. Por lo tanto, haciendo esa división, me queda 480.40 newton. Hay que verificar los cálculos, lo hacen en su calculadora. Y bueno, pues una vez que ya hemos obtenido a TAC, ahora vamos a hacer la sustitución en la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Recordemos, aquí la tenemos, esta es nuestra ecuación 2. Entonces, en esta ecuación vamos a hacer la sustitución para determinar ahora la tensión en AB, que es la que me falta. Entonces, si hacemos la sustitución, aquí tenemos, esta es nuevamente la ecuación, ya la tengo aquí. Pero una vez que hacemos la sustitución, me queda así. 0.7660 de TAB más 0.5 de 480.40, que es el valor que determinamos. ¿Sí? Debe ser igual a 736 newton. Si hacemos el producto, 0.5 por 480.40, pues me da 240.20 newton. Y bueno, pues está positivo. Lo podemos pasar negativo al otro lado de la ecuación. Entonces me quedan 736 menos 240 newton. Eso me da un total de 495.80 newton. Ahora bien, una vez que ya lo tenemos de esa manera, pues simple y sencillamente vamos a despejar la tensión en AB. El punto 7660 que está multiplicando a TAB pasa dividiendo a 495.80. Hacemos la división y pues me da 647.26 newton. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Ya hemos calculado también la tensión en AB. Entonces, bueno, ya determinamos
las tensiones. Aquí en este caso la tensión en AC me dio 480.40 newton y la tensión en AB me dio 647.26 newton. Entonces eso significa que si hablamos de un mismo cable, ¿sí? Pues debe ser, la tensión que soporte debe ser mayor a los 647.26 newton. Y para el caso de la tensión en AB, bueno, si se utiliza el mismo tipo de cable, pues te recomendaría que ambos soporten más de esa fuerza. O si utilizan cables diferentes, bueno, pues la tensión en AB debe ser mayor a este valor, 647.26, y la tensión para el cable en AC debe ser mayor a 480.40, en el caso de utilizar dos cables diferentes, de diferente calibre o de diferente material. Muchas gracias.